Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y a este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no lo dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Estamos ya en el último día ferial de este tiempo de Pascua. Mañana ya con Pentecostés acabamos este tiempo y por eso las lecturas son un poco extrañas hoy, porque van corriendo, acabando tanto lo que es Hechos de los Apóstoles como San Juan en el Evangelio. Y en Hechos de los Apóstoles nos hemos saltado muchas cosas. Todos los juicios y los desvíos donde lo cambian de un sitio a otro para que no maten a Pablo. Cómo se está 2 años en cárcel, pasa de un prefecto a otro, de un tribuno a otro, van cambiando los jueces, los gobernadores. Y al final ya lo envían a Roma en barco y, como pasaba tantas veces, el barco naufraga. Y en el naufragio están a punto de matar a todos los náufragos porque era un barco de prisioneros que iban a Roma y los soldados deciden que era norma general, antes de que se escapen, matarlos. Pero el centurión, para salvar a Pablo, lo prohíbe. Prohíbe que hagan esta matanza. No se sabe si es cristiano o no el centurión, pero sí que tiene debilidad por Pablo, no quiere que muera. Y entonces, bueno, llegan todos y llegan a la playa, llegan a Malta salvándose. Y después allí, 3 meses después, podrán conseguir otro barco, Roma le envía para que puedan ir a Roma. Llegan a Roma y, claro, allí también los juicios eran lentos. Otros 2 años para el juicio. Sin embargo, aquí ya es diferente. Él, siendo ciudadano romano, y por aquello que se le acusa, que no lo ven muy claro los romanos, le dejan lo que hoy diríamos libertad vigilada. ¿Qué era libertad vigilada? Si tenías dinero suficiente, pagabas a los soldados, te ataban a un soldado y podías vivir donde quisieras. Bueno, donde quisieras, en una casa en Roma, con una cierta libertad, pero esposado a un soldado. Y tú tenías que pagar ese soldado, o sea, ese y los que le sustituyan. Y así dice que vivió 2 años en una casa alquilada. Y se nos habla también de que convocó a todos los judíos y los convocó con una doble intención. Primero, porque los judíos estaban preocupados, porque si él había apelado a Roma, él era ciudadano romano y le habían aceptado eso, que no fuera contra los judíos. Y quiere aclarárselo, él no va contra los judíos, al revés, él está en la cárcel por la fe. Así que no se han de preocupar, no se va a ir, no va a acusar a los judíos, ni mucho menos. Y en el fondo lo que está haciendo ya es predicar a Cristo y hacerles entender la buena nueva. Y dice que estuvo 2 años recibiendo a mucha gente en esa casa, evangelizando, catequizando en Roma. Y prácticamente acaba así. Dice: y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos, más que el soldado que estaba a su lado todo el día. Pero eso es otra cosa. Aquí se acaba ya el Hechos de los Apóstoles. La tradición nos dirá
que es declarado inocente, o sea, que lo que le juzgaban no tenía ni pies ni cabeza para el mundo romano, con lo cual lo dejan en total libertad, pero eso durará poco, porque Nerón, queriendo construir su Domus Aurea, pues habrá, bueno, no sabemos si fue él o no, todos unos dicen que sí, otros que no, que hace quemar media Roma. Si lo fue él o fue un accidente, no se sabe, o algunos dicen que no se sabe. Y el caso es que dio la culpa a los cristianos, eso sí que se sabe que fue falso, que no eran culpables los cristianos de nada, pero bueno, siempre que alguien se la cargue en vez del emperador siempre va bien. Y así empezó la gran matanza de cristianos, que duró varios años, y en esa gran matanza morirá Pablo y Pedro, los dos en la persecución de Nerón. Mientras que el Evangelio nos coge una anécdota del final del Evangelio. Pedro lo han hecho cabeza, pastorea mis ovejas, lo veíamos ayer, pastorea mis corderos. Y acabado todo eso, bueno, y ese que dice, bueno, signo de cómo morirás, le dice Jesús a Pedro que morirá, lo llevarán donde no quieren. Y acabado de decir eso, Pedro dirá, bueno, ¿y de este qué? Hablando de Juan. Y Jesús le responde de esa forma, diciendo, oye, pero ¿y a ti qué te importa lo que le pase a Juan? Tú sígueme y sé buen discípulo mío, lo que le pase a él es problema entre él y yo. No tengo por qué decírtelo. No lo dice con estas palabras, pero lo dice así. Le dije, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y entonces se crea esta semileyenda. Ah, ves, Jesús le ha dicho que Juan no morirá. Y es Juan que ha de aclarar eso y lo aclara en el Evangelio. No dijo que yo no moriría, sino si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Como diciendo que no, que esto era solo para acallar esas preguntas que hacían algunos discípulos, incluso Pedro, que son las preguntas no por la salvación real, sino por curiosidad. Y las preguntas de curiosidad Jesús no las responde, o las responde así. Quería decir eso, que Juan no moriría. Además aquí yo supongo que hay otro problema en medio. Cuando Juan escribe esto, es posible que hubiera ya recibido el famoso martirio de aceite. Según la tradición, lo martirizaron con aceite hirviendo y lo pusieron en una caldera con aceite hirviendo, del cual salió ileso. Entonces, entre una cosa y la otra debían pensar, ¿ves? Este Dios quiere que no se muera. Y debió seguir esa tradición mucha gente de pensar que Juan no moriría jamás. Hasta que no volviese el Señor, él quedaría en vida. Y ya con él, ya que es para la vida eterna, con lo cual no moriría Juan. Y no. Juan lo pone claro, que no, que era para sacarse a Pedro de encima, que dijo eso sin decir nada, y que no es que él no morirá, que nos lo saquemos de la cabeza. Y por eso está al final de su Evangelio esta anécdota. Y acaba diciendo, muchas otras cosas hizo Jesús. Nos va muy bien que nos diga estas cosas, muchas otras cosas, como diciendo que no lo sabemos todo, que hizo mucho. Pero ¿para qué están los evangelios? ¿Para nuestra curiosidad? No. Están para aquello que es salvífico, o sea, para todo aquello que sirve para nuestra salvación. Es por eso que pocos años después de los evangelios empezarán los evangelios apócrifos. Son esos evangelios, los buenos porque hay de malos, que eran devocionales para explicar precisamente las curiosidades de la gente. Y ahí empiezan a explicar muchas cosas de Jesús, de la infancia, de mayor, de niño, de María, que lo que viene a decir en el fondo es como una novela que presenta las cosas de curiosidad que tenemos. Pero por eso no son canónicos, son simplemente como novelitas sobre Jesús y sobre la Virgen, que no es que estén mal, pero no son de fe. Otra cosa son otros evangelios apócrifos, los gnósticos,
que estos sí que son de sectas y esos sí que son peligrosos. Los otros, estos devocionales, pues bueno, la gente se los leía pues por esto, para conocer historietas de Jesús, aunque no sean del todo verdad. Algunas cosas pueden ser verdad de aquellas tradiciones que no están en los evangelios, y otras cosas pues pueden no ser verdad y simplemente, bueno, novelado, como se hacen tantas novelas o tantas historias o películas sobre Jesús donde se novelan cosas que pudieran ser ciertas, pero son novela. Lo que sabemos de verdad es lo que está en el Evangelio. Lo que es de fe es lo que está en el Evangelio. Y en eso es lo que creemos nosotros. En Cristo nuestro Señor y en todo lo que el Evangelio nos dice para nuestra salvación.